Claro, vamos a esperar. Falta todavía. Ministro Luis Petri, gracias por atendernos. Luis Gasulla lo saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, son varios temas para conversar con ustedes, ¿no? Justo después del desfile militar. Primero, ¿cómo fue el balance de lo que ocurrió ayer? ¿Había la concurrencia que Bueno, esperaban? muy emocionados, ¿no? Como todos los argentinos que o asistieron o lo vieron por streaming o lo vieron por televisión, la verdad que muy emocionados por el desfile, porque me parece que era un justo y necesario reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Por primera vez desfilaban adelante en un desfile, además que cuando lo habían hecho atrás. Nunca desfilaron tanta cantidad de veteranos. Estamos calculando que alrededor de 2.400 veteranos desfilaron ayer, iniciando el desfile militar, que sin lugar a dudas fue un necesario reconocimiento y reivindicación a las Fuerzas Armadas en un día que tiene mucho que ver, porque es el 9 de julio, ni más ni menos, es el Día de la Independencia, y quienes garantizaron la independencia de la patria fueron sin dudas sus Fuerzas Armadas. Fue Güemes, fue Belgrano, fue San Martín. Entonces nos parecía que es importantísimo recuperar esta tradición que se había perdido por esta demonización y destrato que había existido por parte fundamentalmente del kirchnerismo para con las fuerzas. En algunos programas periodísticos se dijo que había un olor a los 70 y que los tanques recordaban a Videla. ¿Usted qué opina? Bueno, esa es la facción del kirchnerismo, que justamente cualquier acción de las Fuerzas Armadas las emparentaba a los 70, pero las Fuerzas Armadas trascienden a los 70 y tienen una rica historia que justamente tiene que ver con nuestra independencia, con nuestra soberanía, con nuestra libertad. A ver, ¿qué sería de las Fuerzas Armadas respecto de la independencia de la República Argentina y de la República Argentina en relación a su soberanía y su integridad territorial? Pensemos que quienes poblaron la Argentina fueron las Fuerzas Armadas, fue particularmente el Ejército. Quienes defendieron nuestros límites fue el Ejército. ¿Qué hubiese sido de la Argentina sin un Roca en 1879 llevando a cabo la campaña del desierto? Hoy no tendríamos Patagonia, o sin Güemes y Belgrano peleando en el norte. Hoy el límite de la República Argentina sería Córdoba. Entonces, me parece que es una visión sesgada que el kirchnerismo intentó imponer, y justamente nosotros estamos recuperando las mejores tradiciones de la fuerza. El domingo pasado en la cornisa presentamos el convenio entre Tandanor y el Fondo de Integración Sociourbana. En las últimas horas contestó la ex titular del Fondo de Integración Sociourbana, obviamente le echó la culpa a ustedes, a los funcionarios de Milei, diciendo que efectivamente sí se hicieron las obras. Estamos hablando de más de 20 millones de dólares que se gastaron en escaleras, puentes, refugios, gradas, bicicleteros para los barrios populares hechos en Tandanor. Según Fernanda Miño, eso se entregó y se hizo. ¿Qué diría usted? Mirá, Luis, el contrato habla por sí solo. Estamos hablando, y vos lo viste muy bien en tu informe, estamos hablando de un contrato que se celebró allá por enero del 2022 y que suponía la suma de 32 millones de dólares. Primero, hay que cuestionar el objeto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Tandanor, estamos hablando de una empresa que se dedica a fabricar y reparar buques, barcos, no a fabricar mobiliario de plaza o mobiliario para unidades urbanas. Es una empresa estratégica para la defensa que no tiene en su objeto y nada tiene que ver con la fabricación de mobiliario urbano. Segundo, que ese contrato se rescindió en agosto del 2023, y en esa rescisión se pagaron 20 millones de dólares, 20 millones de dólares, donde habían incumplimientos probados por parte de Tandanor, y además donde se había pagado más de lo acordado, porque se había acordado pagar la mitad, el 50% como anticipo y el 50% al finalizar la obra, con lo cual nada justifica el pago del monto de los 20 millones de dólares. Y lo tercero es que aún nosotros hoy encontramos en Tandanor 151 pérgolas, por ejemplo, 15 bancos y 63 bicicleteros. Y era responsabilidad del FISU, a partir de la rescisión,
justamente encargarse de la logística. Inicialmente esa logística estaba a cargo de Tandanor, pero con posterioridad, cuando se rescinde el contrato producto del incumplimiento, se establece que Tandanor iba a hacerse cargo de la guardia y custodia, y que eventualmente era el FISU el que debía colocarlos. Con lo cual esto habla de los desmanejos que existieron en la administración de las empresas, particularmente en este caso de las empresas de la defensa, Luis. ¿Qué pasó con unas computadoras y con otros elementos que encontraron ustedes y que les llama poderosamente la atención la adquisición durante la gestión anterior de Jorge Tayana? Bueno, nosotros estamos haciendo todo un relevamiento. Esta semana me acaban de presentar un informe detallado, por ejemplo, de todo lo que se produjo en Tandanor y de los municipios a los cuales se les asistió y de los incumplimientos que se encontraron, las entregas que se efectuaron. Y lo cierto es que estamos, así como estamos auditando Tandanor, lo mismo estamos haciendo en Fadea. Pensá, Luis, para que ustedes tengan una idea de la dimensión de los desmanejos, las irregularidades que han existido, que se pagó prácticamente la totalidad del mantenimiento del Ara Parker, más de 8 millones de dólares, que se terminaron pagando 6, y la obra no se concluyó. Que Tandanor nos debe 12 remolcadores que se pagaron al 100% durante la gestión anterior, y esos remolcadores hoy no están, que se pagó por el Ara Petrel y tampoco el Ara Petrel está. Digo, que se pagaron 17 aviones que hoy Fadea se los debe al Ministerio de Defensa, se los debe a la Fuerza Aérea y en definitiva se los debe a todos los argentinos, porque se pagó por 10 CIA-100, 4 Pampas y 3 Pucará, y esos aviones hoy no están, ¿no? César Milani, el ex jefe del ejército durante los tiempos de Cristina, dijo que lo de ayer está bien, pero que ustedes y el Macri desfinanciaron el Estado y que había un Estado presente. ¿Lo leyó a Milani? No lo leí, me tiene sin cuidado lo que diga, porque cada vez que habla miente. Me dijeron que se atribuía el proyecto TAM, ese proyecto es anterior, incluso sí, es anterior a su gestión, y está aprobado esto. Digo, no hace falta que se mienta en esto. No es necesario mentir, hay que decir la verdad. El proyecto TAM no surgió con Milani, de hecho, pruebas al canto. Basta con googlear en internet cuándo surgió el proyecto TAM y uno da cuenta que dio inicio en el 2005, avanzó en el 2010, y en ese derrotero no estaba César Milani. Entonces yo le recomendaría que deje de mentir. Todos sabemos lo que fue Milani al frente del ejército. Fueron 2 años desgraciados que el ejército tuvo que sufrir a Milani, con lo cual me parece que el árbol se conoce por sus frutos, y lo cierto es que nosotros hoy tenemos, después de 14 años que se dio inicio al proyecto TAM, 7 TAM dentro del ejército, en un contrato que suponía 74 TAM modernizados, y que claramente no se concretó en los tiempos que se preveía, y hoy nosotros estamos recuperando la capacidad de modernización de los tanques, y ayer los vieron en el desfile, punto. Nosotros los pudimos mostrar, ellos no, y eso es por algo, ¿no? Está claro. Le hago la última, ministro Petri. Un sector también del kirchnerismo, un sector importante, sí, asegura que la vicepresidenta Victoria Villarroel reivindica la dictadura militar. ¿Usted habló de estos temas con Villarroel y cuál es su...? No lo he hablado. Todos saben la posición que tiene la vicepresidenta respecto a estos temas. Ella lo que busca básicamente, y lo he expresado en muchas oportunidades, es el juzgamiento de los actos terroristas cometidos en los 70. Y creo que ese es el eje central de su planteo, pidiendo justicia también para las víctimas que sufrieron atentados terroristas en manos de organizaciones como Montoneros y organizaciones como el ERP, en donde muchos de esos atentados, incluso Luis, fueron perpetrados en democracia. Ministro, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande para ustedes, Luis. Luis Petri, ministro de Defensa, dejó un montón de títulos, contó los detalles de ese convenio firmado entre el Fondo de Integración Sociourbana y Tandanor, habló de los desfiles de ayer, de lo que piensa y lo que pelea la vicepresidenta Villarroel, y le contestó a César Milani. Me parece que la respuesta de Petri a Milani es uno de los puntos fuertes de la entrevista que acabamos de realizar. 10:03, pedimos disculpas que nos pasamos unos segundos con las noticias. Noticias y ya venimos, tenemos un montón.